Buenas noches a todos. Qué rico tenerlos aquí acompañándonos en un nuevo conversatorio. El tema que proponemos para esta conversación de hoy es acerca de la soledad y decidimos llamarlo Disfrutando mi soledad para que empecemos a abordar eso que para muchas personas puede ser uno de los miedos más grandes desde otra perspectiva. Cuando nos referimos a la soledad, no nos referimos solo al hecho de estar sin nadie alrededor, sino además a esa sensación de que estamos solos recorriendo algún camino, de que a pesar de que estemos acompañados nos podemos sentir solos, o esa soledad de que hay veces nos perdemos a nosotros mismos. Entonces, desde todas estas perspectivas y muchas otras, que se me pueden escapar en este momento, queremos abordar el tema, cómo ustedes han vivido a lo largo de su vida los espacios de soledad, cómo se han enfrentado a ellos. Y para empezar, cuando estábamos preparando el tema entre las mujeres surgió una inquietud y es la siguiente. Nosotras creemos, podemos estar en lo cierto o no, de que los hombres viven la soledad de una manera muy diferente a las mujeres. Así que para abrir la charla vamos a invitar a los hombres a que nos cuenten un poco cómo viven su soledad, porque para nosotros hay veces el proceso suele ser un poco más doloroso, al menos en apariencia. Entonces, ¿quién empieza? Vamos, Emilio. Bueno, muy buenas noches. Creo que, Lore, muchas gracias por la pregunta. Creo que esto da pie precisamente a hablar sobre la soledad. Y para darte respuesta, pues yo simplemente parto de una definición y es que la soledad se ha visto como algo malo. Algo malo en el sentido que si vives en soledad es que no has logrado construir lo que tú debes hacer en la vida. Básicamente con el tema de que tengas una familia, una pareja estable o lo que en tu entorno social se ha definido para que no se vea la soledad como un problema. Entonces, desde ese punto de vista, cómo viven los hombres, cómo viven las mujeres el tema de la soledad, creo que es un tema más personal, como cada uno lo viva. Si nos enmarcamos dentro del entorno social, pues nos damos cuenta que se inventaron el matrimonio para amarrar básicamente dos animales o dos personas. Y el tema es quién, cada uno es libre de tomar esa opción o no. Y desde ese enfoque nos damos cuenta que puede existir una dependencia, puede existir una necesidad de estar con la otra persona de tal manera que si uno lo vive desde ese punto de vista, pues el hombre en un momento determinado va a ser muy dependiente. Esa es como la expresión, la respuesta a tu pregunta. Emilio, gracias. ¿Alguien quiere responder algo a Emilio en este momento o seguimos con Juan? Vale, Juan. Yo quiero empezar. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio y poder compartir estos escenarios de conversación tan amenos y tan enriquecedores para todos y que particularmente nos contribuyen a todos a que cada día crezcamos más, a los que estamos aquí como coaching, en nuestro coaching, y a nuestras invitadas, que es un gusto tenerlas para poder ampliar todo este panorama, porque son ustedes la parte fundamental de todo esto. Yo quisiera empezar mi intervención con unas palabras o con una interpretación que da el doctor Gary Collins, que es un psicoanalista muy famoso a nivel internacional, y él dice que la soledad es la dolorosa percepción interior
de que carecemos de contactos de significancia con los demás e incluye una sensación de vacío interior que puede estar acompañada de tristeza, desaliento, aislamiento, ansiedad y anhelo de ser querido o de ser necesitados por alguien. Para todas las personas que son entendidas en los temas de manejos y emociones humanas, la soledad es un estado mental, es decir, es un sentimiento. Y ya sabemos que las emociones son como tal producto de unos pensamientos, y que si esos pensamientos logran ser canalizados bien, van a ser benéficos para todos, o de lo contrario, si esos pensamientos logran desviarse, pueden llegar y resultar ser catastróficos. Creo que cuando el doctor Collins habla aquí en este texto que les acabo de entregar, de percepción interior, es porque no podemos notar desde afuera la intensidad con la que una persona vive la soledad. Nosotros podemos ver los efectos de la soledad, pero no podemos ver la soledad, porque la soledad pues finalmente es algo muy subjetivo, es algo que no es palpable, y hay personas que perfectamente habitan con la soledad y no se sienten solas, mientras que hay personas que están rodeadas de mucha gente, de muchas personas, y aún así se sienten bastante solas. Entonces, la soledad finalmente consiste de dos realidades. O cuando uno tiene miedo frente a la soledad, consiste en desviarse en dos realidades. Una, en la realidad que me quieran, de sentirme amado por alguien, que yo signifique algo para alguien. Y la otra realidad es la de sentirme necesitado, que inclusive es un sentimiento todavía, o es una emoción todavía muchísimo más intensa a la de sentirme amado. Porque es que tampoco podemos negar que a todos, absolutamente a todos, nos gusta, y es uno de los mejores sentimientos, que le podamos hacer falta a alguien. Que podamos ser necesitados por alguien. ¿Sí? Y es ahí entonces donde empieza a tergiversarse mucho el problema de la soledad. Doy el paso a ustedes. Gracias, Juan. Excelente, excelente tu apreciación y tu explicación. Claudia nos quiere decir algo. Vamos, Claudia. Bueno, gracias, Lorena. Yo quiero pues retomar algo que dijo Emilio, e igual, creo que lo tocó también Juan, y es, pues primero como el significado que le hemos dado a la soledad, ¿sí? Y de hecho, por lo general, no puedo decir que es todo el mundo, pero en general lo común es que la gente le da una connotación negativa. Y es que cuando tú estás solo, todo el mundo siente un sentimiento de pesar. Y uno lo vive cuando uno hace cosas solo. Entonces, un poco, por mi experiencia personal, en los últimos años, pues, lo he expresado de pronto en otros conversatorios, yo he aprendido a hacer cosas sola. Entre esas, hacer las actividades que más me gustan, como ir al cine, ir a probar comida diferente, e inclusive viajar. En los últimos años he viajado mucho absolutamente sola. Y lo más curioso es cuando uno llega a un sitio, por ejemplo un hotel, y llegas a un restaurante o al restaurante del hotel, y la gente te ve sola y uno siente las miradas de todo el mundo como, ay, pobrecita. Y ahí es donde uno empieza a ver, bueno, ¿por qué la gente siente o tiene esa sensación de que si uno está solo es porque está mal? ¿Sí? Entonces, solo cuando uno realmente aprende a... Yo lo llamo como cuando uno ya tiene ese empoderamiento de uno mismo, de su ser, y se disfruta las cosas, y lo que hace, y me ha pasado, es que lo que haces es que atraes gente, en el sentido de que si estás sola, hay gente que quiere unirse a ti para ir al tour, o para ir a tal sitio, o ir a cine, o ir a... la energía, o yo no sé cómo llamarlo, cambia alrededor de uno.
Entonces, mi percepción y mi experiencia me ha hecho cambiar como ese significado que de pronto en algún momento sí tenía, porque pues, obviamente es un proceso de sentirme mal por estar sola o hacer cosas solas. Entonces, creo que el tema de volverse a reencontrar, de empoderarse, de ese significado que uno le da a las cosas, cuando uno logra cambiar eso que está pensando o eso que culturalmente nos han enseñado, realmente uno aprende a valorar lo que tiene y a gozarse como esas experiencias de estar haciendo actividades solo. Entonces yo lo llamaría como ese empoderamiento y esa no necesitar estar con otra persona para poder disfrutar un momento determinado. Básicamente. Qué bueno, Clau, eso que cuentas. Yo la verdad, personalmente, no me imagino yendo a un restaurante sola. Prácticamente no me gusta sentarme en la mesa del comedor sola. Ya cuando estoy sola porque mi pareja está en otro lado, porque no tengo con quién compartir el almuerzo en la casa, bueno, no hay problema. O lo peor, voy y busco el televisor y como con el televisor y me acompaña el televisor. Entonces eso que has logrado, pues obviamente dice mucho del poder de reencontrarse contigo, pero quisiera saber, para que nos compartas a todos, ¿qué crees tú que cambió en ti para que pasaras pues de ese estado en que siempre buscamos la conexión a disfrutarte sola? Yo creo que dentro del proceso lo más importante, cuando uno está en estos temas de crecimiento personal y de volverse a reconectar con uno mismo, es ser consciente de la dependencia que uno genera. Y es un tema, no sé si será de un pensamiento, será algo racional, pero al final es una dependencia que tú creas en otras personas para poder sentirte bien. Al final es una dependencia. Entonces, y hay muchas personas que no logran dejar de depender. Y uno lo ve, por ejemplo, en personas que, no sé, hijos que no logran salir de su casa, por ejemplo. ¿Sí? Y digamos, hay personas que, por ejemplo, logran salir de su casa a muy temprana edad, pero al final, en una relación de pareja, terminan dependiendo de esa otra persona. Entonces es como esa sensación de que tengo que estar al lado de alguien, tengo que estar para poder sentirme plena. Y yo creo que es un tema que obviamente he masticado mucho y he analizado mucho y reflexionado mucho, porque es algo cultural, o sea, a nosotros, de hecho, nuestros padres, de una u otra manera, no conscientemente, nos vuelven dependientes. Sí, es como que tú me necesitas a mí para yo poder. Y entonces eso viene, o sea, yo dentro del proceso he descubierto, cuando pienso hacia atrás qué ha pasado, los padres, o sea, eso empieza desde casa. Y de una manera inconsciente, es decir, un papá no lo hace de malo ni lo hace pensando en que, pero o sea, hay muchas actitudes en la relación de padres e hijos donde se genera esa dependencia y más por el miedo a veces de los papás de que uno crezca o que salga de su casa o que tú no vas a ser capaz, tú todavía estás muy pequeña para hacer esto. Entonces, eso creo yo que se genera desde allí. En el caso mío particular, muchas de las cosas a las cuales yo llegué a reflexionar, yo siempre fui una niña muy consentida, muy protegida. Mis papás me tenían muy cuidada. Mi papá no quería que yo trabajara, sino solo estudiara, porque él no quería que me desenfocara. Bueno, en fin, son cosas que yo sé que él lo hizo con todo el amor del mundo. Pero al final lo que genera es una dependencia. Igual yo creo que ya cuando uno es adulto, a pesar de que yo fui muy consentida y muy protegida, siempre fui un poco
como llevada de mi parecer en el buen sentido de la palabra, y no fui malcriada, simplemente que también me enseñaron a que si yo quería algo, debía buscarlo y encontrarlo. Entonces eso me ayudó a ser independiente en muchas cosas. Pero yo salí de mi casa muy joven y me casé. Entonces yo no tuve un lapso de tiempo, por ejemplo, de vivir sola. O sea, yo ya después de muchos años, o sea, después de 20 años de relación, empecé a vivir sola. Entonces, claro, ya la perspectiva de la vida es diferente y creo que, pues, es decir, nunca en la vida, por ejemplo, después de mi separación, pensé en volver con mis papás. Mucha gente, después de una separación, lo primero que hace es irse a vivir nuevamente a la casa de los papás. Entonces, depende mucho, obviamente, pienso yo que de la personalidad que tiene cada uno. Pero es un proceso, o sea, es un proceso largo y esto es de mucha reflexión, como te digo. Pero creo que todos, absolutamente todos, somos capaces de vivir y disfrutarnos nosotros mismos. Como te decía, culturalmente nos han enseñado, lo hablábamos la vez pasada, de la media naranja, de buscar el complemento. No, nosotros estamos completos. Entonces, cuando hablamos de esa manera, lo que siempre estamos generando es esa dependencia. Necesito de alguien más o de algo más para sentirme plena. Sí. Vamos con Catalina, que es una de las invitadas de hoy. Catalina, bienvenida, ya te desmuteo. Dame un segundo, por favor. Listo. Ok, bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad de participar en este espacio tan enriquecedor para todos. Me gustaría empezar, pues, dar mi opinión acerca del tema con una frase, empezando con una frase que, digamos, me ha llevado a la reflexión en estos días, a propósito de algo que me ha sucedido. Y es que pienso que la soledad es un ser como tal, del cual necesitamos en ocasiones. Para mí la soledad es precisamente eso, es como una persona. Es una persona de la cual nosotros necesitamos a veces. Y a esa conclusión llegué precisamente por algo que me sucedió, y es que cuando uno está lleno de información en el día a día, en muchos sentidos, familiar, laboral, social, se llena de tanta información que a veces hay momentos en los que uno necesita esos espacios con la soledad. Como decía Claudia, sí, culturalmente está como muy arraigado la estigmatización de que estar solo está mal, estar solo es pues como desesperante, y la gente, uno ve, como dice Claudia, la angustia de pronto cuando uno está almorzando solo o decide irse a leer un libro. Y es que la soledad para mí no es solamente un tema, digamos, mental ni físico. O sea, tiene pues los tres planos: el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Pero finalmente es como tal, la soledad es un estado en el cual nosotros decidimos estar o no estar. Y yo pienso que es algo sano para todos los seres humanos que en algún momento decidamos estar acompañados de la soledad, porque eso nos permite crear espacios de interiorización permanentes, de crecimiento individual. Y yo pienso que esos espacios para uno son fundamentales para precisamente poder ofrecer a la sociedad algo mejor. ¿Por qué? Porque esos espacios nos llevan precisamente a la reflexión interior, a plantearme sobre el hecho de si estoy haciendo bien o no las cosas, cómo las estoy haciendo. Y precisamente para mí esos espacios que lamentablemente a veces son muy pequeños ya con el mundo a la velocidad que va, pero sí deben ser fundamentales para todos los seres humanos, como espacios, vuelvo y repito, de interiorización para poder lograr un crecimiento espiritual y personal más
fortalecido. Excelente, Catalina. Y ahora que lo comentas, sí, definitivamente es cuestión de tener el espacio. Yo le decía a Claudia ahora, yo no me veo comiendo sola en un restaurante. De pronto mañana lo logre, pero ahora no me veo comiendo sola en un restaurante. Pero a mí me encanta estar sola en mi casa un día y arreglar mi casa mientras escucho música, mientras no hay nadie que me diga súbele o bájale volumen, mientras tengo tiempo para cantar y ser yo, porque es que eso también es importante. Cuando estamos solos podemos ser nosotros mismos sin ninguna máscara, sin ninguna etiqueta que ponernos, sino simplemente fluye el alma cuando estamos solos. Em, Vamos con Alma. Alma, ¿te puedes desmutear, por favor? Que no te tengo en la mano. Listo. Ahí está. Buenas noches. La verdad, la soledad es un tema muy interesante. Es un tema que definitivamente hablarlo es fácil, vivirlo es diferente. Como decían, tanto culturalmente, pues la soledad se asocia, como decían hace rato, decía Claudia, o sea, te ven solo y dicen, ay, pobrecita, ay, esto, el otro. Entonces uno tiene que aprender a quitarse todos esos pensamientos, todos esos tabús, porque uno mismo ay, sí es cierto, o sea, realmente es un trabajo interior, este, que mucha gente no quiere escucharse, ¿no? Yo misma acabo de pasar hace poco un proceso donde a mí me dicen, yo disfruto mucho como Claudia siempre salir a comer sola, estar en cine, muchas cosas sola, pero después me dicen, tienes que estar 4 meses en reposo sin hacer absolutamente nada porque tienes que recuperarte de tu situación o te hacen cirugía. Y yo dije, 4 meses, ¿qué voy a hacer 4 meses conmigo? O sea, 4 meses conmigo sola, porque la vida sigue, todos siguen, se van, entran, y realmente ha sido un tiempo muy, muy, muy bonito. Este tiempo me ha llevado y me ha traído a donde estoy en este momento con ustedes, porque estar solo no es simplemente el hecho físico, como dicen, es estar solo, decía, es conocerse, es fluir el alma. Para ti o para nosotros ya el que fluya el alma es más fácil, pero para la mayor parte de la gente no. La mayor parte de la gente busca llenar su soledad, sus espacios con ruidos, con músicas, que no es malo, no, yo no estoy diciendo ni juzgando, solo que buscas llenarte y distraerte de ti porque te evades. Al final de cuentas, lo que hacemos es evadirnos, ¿no? Porque creamos o no, o sea, ese lo que la gente, el colectivo llega a pensar, penetra tanto que realmente llega un momento y dices, ay, sí, pobrecita de mí, estoy sola. O sea, voy a comer y nadie va conmigo, o sea, estoy sola. Que realmente a mí me encanta ir a comer sola, a mí también me encanta ir al cine sola, o sea, si a mí me da la gana, me voy al cine, me voy a pasear, o sea, yo lo disfruto, yo realmente, pero es un proceso, como decía, que no es, y hablabas que tú fuiste, Claudia, una niña consentida, una niña que pues que creció con todo. Yo al revés, he tenido que, pero ese no ser atendida también me llevó a la dependencia a otras personas, ¿no? O sea, ese también me llevó a depender, y luego dependes que si del amigo, y luego que si dependes del esposo, y luego que dependes de los hijos. Entonces, esa total dependencia por querer llenarme, porque hasta que como decía, preguntaba Lorena, bueno, ¿y cómo fue que tú saliste? La única forma es encontrarme conmigo, reconciliarme conmigo, encontrarme, mirarme como yo miraría a una amiga, porque igual me puedo platicar y contar yo sola, aunque suene loca, no importa. ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? Y esos espacios, como decía Catalina, son necesarios para poder mirar hacia adentro, disfrutarlo, desde leer un libro, desde hacer nada, pero no es fácil. En su gran mayoría no es fácil. Para nosotros hablarlo, vivirlo, a lo mejor ya en este momento es un poquito más fácil, pero en general el tema así, si tú haces una encuesta dirás solo, no, a mí no, yo no voy solo, o sea, yo no lo hago solo. Entonces me parece un tema muy interesante porque no, este, son procesos muy largos definitivamente. Yo a o sea, no sé, estoy considerando que estoy en la mitad de mi vida. Apenas hoy
le decía a Lorena hace poco, estoy decidiendo tomar las riendas de mi vida y cuidarme yo sola. Dejar que otros me cuiden, dejar que otros llenen mis espacios, dejar que otros decidan y empezar a decidir. Alma decide, que busca, que quiere. ¿Por qué? Porque aprendí en estos 4 meses que si algo tengo personas que me quieren, me aman, pero si algo tengo es a mí. Es a mí, porque finalmente al final del día o al empezar el día o cuando todos se van, ¿con quién me quedo? Conmigo. Entonces, si no me quiero, si no me cuido, si no me atiendo, si no me trato de aceptar como soy y quitar culpas, ¿no? Porque vienen y por eso a veces uno no quiere estar solo, ¿no? También porque empieza a pensar, empiezan esa lluvia de ideas, pero no buenas. Entonces, es un proceso que he pasado a lo largo de todo este tiempo. Llegar a ICG a este momento fue una decisión definitivamente donde fue en mi soledad, donde yo decidí estar aquí y no porque me sienta sola, sino porque me encontré porque quiero conocer, porque quiero compartir, porque dices, bueno, ¿de qué te sirve si no compartes, no? Entonces sí, es un proceso que al menos a mí me ha llevado los años que tengo, que ya es casi medio siglo. No se deben decir, ¿verdad? Lo borras. Tranquila que eso no se nota, pareces de 25. Gracias, bien amable, sí. Pero bueno, entonces sí, la verdad es que sí, es un tema muy bonito, muy contradictorio. Realmente es físico, como decían, es espiritual, es mental. Entonces, trabajar con las 3 áreas, integrar las 3, no es fácil. No es fácil porque trabajamos una, pero otra, y luego el otra. Entonces, encontrar el equilibrio entre estas 3 situaciones no es nada fácil, absolutamente. Se requiere entendimiento, voluntad, decíamos que la voluntad se va, pero cuando entiendes, entonces es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, la verdad que habría mucho que decir sobre eso, pero bueno, todos queremos hablar, así es que aquí me quedo calladita. Gracias, Alma, muchas gracias por tu aporte. Y ahora que dices eso, se me viene también a la cabeza que cuando disfrutamos estar solos o no estar rodeados de mucha gente, también somos criticados. Yo no voy al restaurante sola y no voy al cine sola, pero a mí me gustan muchos otros espacios solos y mi mamá me dice que yo soy cuzumbo solo. No, Es una expresión colombiana que es como un animalito que le gusta vivir en soledad, pues así me dice mi mamá. Entonces ya también te lo hacen ver como si fuera un defecto, el hecho de querer como un bicho raro, ¿no? No, yo también disfruto mucho estar sola y de hecho yo necesito espacios para estar sola porque de pronto como dices, te llenas y tienes que decir, espérame tranquila, deja, tómate el tiempo para que... Y hay gente que me dice, es que yo no puedo, yo necesito la tele, yo necesito esto, yo necesito lo otro, y pensar, y a mí ir de compras me llena, y digo, no, esas cosas a mí, pues porque no tengo con qué, no es cierto, nada, pero la verdad es que me caigo bien. Súper. Estás un poco engreída, pero no importa. Yo dije la clave, me caigo bien. Esa es la clave, caerse bien. Sí, esa es la clave. Esa es la clave. Sí, ahí está todo. Exacto. Bueno, ya. Bueno, vamos con Dianita, que tiene algo para compartir. Ay, a todos. Me ha dado mucha risa escuchar la Alma. Contagia mucho tu alegría, solamente te faltaba hacer así a ti misma. Mira, ya estoy. Linda. Está bien. Me parece perfecto la actitud que tienes ahora, a lo que has podido llegar, ¿no? Definitivamente no es un proceso fácil. Y de todo lo que podía escuchar ahora me gustaría rescatar un poquito por ahí y poder contar un poquito de mi experiencia. En mi caso, la soledad sí era como uno de mis mayores miedos, ¿no? Realmente me producía terror porque yo sabía que en la soledad siempre venía mi fiel compañera, que era la depresión, la cual he tenido por muchos años. Y siempre creí
que la soledad era sinónimo de depresión, ¿no? Siempre creí que era como que ya me tocó que venga de nuevo esa tristeza tan enorme que me dura tanto tiempo. Y gracias a conocer esto del coaching, pude darme cuenta de que yo me estaba creando eso alrededor de la soledad, ¿no? Y he aprendido a entender que como han dicho ustedes, ¿no? La soledad no solamente es estar sin nadie físicamente, puedes estar acompañada de un montón de personas y igualmente sentirte sola, completamente sola. Es más, puedes estar con pareja, puedes tener 1.000.000 de amigos, puedes tener gente que te escribe siempre, tus papás que están ahí, y muchos hermanos, pero igual te puedes sentir muy sola, ¿no? Entonces, yo pude darme cuenta que esa depresión que me venía en mis momentos de soledad, me la construía yo misma me la construía. Y ahora, después de haber conocido esto del coaching, yo disfruto muchísimo también, al igual que muchos de ustedes, como han compartido, de esos tiempos de soledad, ¿no? Y me gustaría tomar algo de lo que dijo Catalina, me parece que fue la que lo dijo, que ahora una de las cosas que más disfruto en mi tiempo de soledad es lo que yo le llamaría el arte de autoconocerme, ¿no? Es maravilloso sobre todo por eso, ¿no? Y como dijo Alma, no es algo fácil, porque la mayoría de personas, como bien dijo Alma, se mueren de miedo de este espacio de quedarse solos, porque inmediatamente lo que viene es interactuar consigo mismo. Y mucha gente no está dispuesta a eso, no está dispuesta a conocerse a sí mismo, no está dispuesta ¿y ahora qué viene? ¿Qué más tengo yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué cosas no estoy logrando? ¿O qué cosas estoy haciendo bien o mal, no? Y no nos gusta a la mayoría ese espacio, ¿no? Y yo actualmente sí disfruto muchísimo de mi tiempo sola. De hecho, no voy al cine sola, pero sí me encanta estar en mi como sola, sí como sola, ¿no? Porque trabajo de forma independiente y la verdad que no tengo problema con hacerlo, pero sí esto del cine sí me generó cierta curiosidad. No lo he probado, lo voy a probar. Yo también me caigo bien, así que supongo que no lo pasaré mal en el cine. Tampoco me he dado mi tiempo para viajar sola, pero también lo voy a probar. Y creo que sí, también como comentaba Lorena ahora, lo último que dijo, es que una de las cosas que a mí sí me gusta mucho es pasar tiempo estando en mi casa sola, ¿no? En mi espacio que yo tengo para mí sola. Y sí, ¿no? Realmente lo ven mal. Y lo ven tan mal que yo he llegado a creerme que es algo malo y a juzgarme a mí misma por eso. Y creo que es una de las cosas que todavía más me cuesta alejarme de eso, ¿no? Pero bueno, poco a poco todo es un proceso y sí, definitivamente he aprendido a disfrutar mucho de mi soledad. Ya me di cuenta que no es necesario crearse esa depresión durante la soledad, sino que tú eres capaz de construir alegría, ilusión, pasión en tu momento de soledad, porque eres capaz en ese momento de hacer lo que te guste hacer, ¿no? Así es. Eso es lo que por ahora quería compartir. Muy bello mensaje, Diana. Somos capaces de construir alrededor de la soledad algo diferente a la tristeza o la depresión. Angie, vamos contigo. Buenas noches a todos. Gracias, Lore. Bueno, yo quisiera retomar lo que nos planteaba Claudia inicialmente y también Alma, en el caso de cuando uno de pronto tiene una relación con sus padres bastante dependiente o cuando definitivamente la relación es distante y realmente los dos polos pueden producir lo mismo, que realmente es una dependencia o esa búsqueda de querer pertenecer o a tener esa aprobación externa. Realmente para mí personalmente no ha sido fácil este encuentro conmigo misma.
siempre de pronto había sentido esa necesidad de depender, esa necesidad de compartir con personas, de estar con mis hijas, de estar con mi pareja. Y a veces el solo hecho de no estar con ellos me generaba cierta culpa, ¿sí? Como cuando te sientes en un momento, digamos, como inadecuado, tal vez, cuando estás solo. Entonces, esto ha sido todo un proceso y ahora me doy cuenta que puedo encontrar espacios de tranquilidad sola, donde puedo también ver otros panoramas cuando logro estar en esos espacios. Entonces considero que como ya lo han dicho los demás, cada persona lo vive de una manera diferente, dependiendo de cómo ha sido o cómo han llegado esos pensamientos a su vida y cómo lo ha reafirmado a través del tiempo. También la parte social y la exigencia social es bastante fuerte, porque uno siempre piensa en cuando uno va a llegar a viejito y la idea es tener una persona que esté contigo, que no vayas a quedar sola. Por lo menos mi mamá me decía eso: Angélica, es bueno cultivar un matrimonio para llegar a una vejez y no estar sola, ¿sí? Como que ese concepto hace que uno también sienta como esa prevención o ese temor a estar solo, a llegar a una vejez solo o a compartir esos espacios, dejar de compartir, perdón, esos espacios con los demás. Sin embargo, creo que es un pensamiento que no viene validando una creencia, y el cambio o la transformación se logra desde que tomas conciencia de que no es real, de que de pronto esa dependencia que has generado no es real como de pronto se ve de manera externa. Y empezar a sentirte bien contigo misma, a lograr establecer esas relaciones interpersonales sin necesidad de tener una expectativa. Eso es muy, 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 muy bonito. Yo estoy en ese proceso día a día. Considero que voy por buen camino, aunque hay momentos donde sí me siento todavía inadecuada cuando estoy sola. Y me pasaba cuando yo veía de pronto familiares. Yo tenía un tío que él siempre viajaba y se tomaba fotos, bueno, le pedía que le tomaran fotos realmente. Y yo decía: tío, ¿y tú por qué te vas a viajar solito? Yo de pronto siempre lo veía como inadecuado, siempre no me parecía, y me decía: no, a mí me gusta viajar solo, y me mostraba las fotos, y yo decía, no lo veía como algo normal, entre comillas. Pero ahora con este nuevo entendimiento me doy cuenta que simplemente no era real, y eso pues ha ido teniendo en mí una serie de cambios, y espero que digamos que yo siga sintiendo esa tranquilidad cuando estoy sola. Angélica, y en este proceso que dices que estás teniendo, que estás aún en ese proceso, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Qué ha sido esa área que te ha mostrado más resistencia? Digamos que mi relación de pareja, porque yo siempre sí había sido muy dependiente, digamos, no en esencia, porque en este momento tengo claro que en esencia simplemente era un pensamiento o unos pensamientos bastante arraigados que me generaban angustia. Ahora me siento mucho más alivianada en ese aspecto de mi vida. Pero a veces llegan esas creencias, ¿cierto? Esas creencias que vienen a mí cuando pienso en estar sola o en no cultivar un matrimonio para futuro verme sola, ¿sí? Entonces ahí ha sido difícil porque de pronto me acostumbré a pensar de esa manera, y verme sola a futuro me genera un poco de temor. Ok. Es como la ansiedad hacia el futuro, lo que más Sí. te cuesta. Sí. Sin embargo, ahorita
trato de digamos, de estar en un encuentro basado en el bienestar, ¿sí? Y vivir el presente, porque digamos que esa conexión con el presente no la tenía o no la sentía tan viva en mí. Ahora siento que realmente voy por buen camino y que este entendimiento cada día más me va a dar esa tranquilidad o ese bienestar que yo busco al sentirme sola. Ahora, me gusta por lo menos estar sola, como lo decía Diana, en esos espacios donde uno puede encontrarse consigo mismo, porque cuando yo lo hago me siento bien. Y antes no me sentía bien, me sentía inadecuada. Entonces pienso que estoy en este momento en una etapa de crecimiento y de fortalecimiento en ese aspecto de mi vida. Qué bonito, gracias por compartir tu experiencia. Gracias. Emilio. Después de escucharlas a todas y a todos, quisiera como retomar algunas palabras de Claudia, de Alma, de Catalina, de todos, y entender que la soledad es un paradigma y que como paradigma es sujeto a ser transformado. Lore, no eres la única persona a la cual te decían Cusumbo-Solvo. Yo creo que es una expresión que todo el tiempo me lo han repetido. Pero hay algo interesante aquí y es, hay un dicho popular que dice que cuanto más conozco al ser humano, más quiero a mi perro. Sí. Definitivamente, si analizamos el tema de la soledad puede pasar por todos los estados y pudiésemos llegar no solamente a definir lo que es un estigma social, sino que adicionalmente nos puede llevar a temas de sentimientos que me llevan o a la depresión o al alcoholismo o a llegar a algún tipo de sentimiento mucho más profundo y emociones más profundas que permiten que cada uno se enganche y termine o medicado o termine en una situación sin entenderla. Entonces, para mí es un paradigma que hay que entenderlo y en un momento determinado nos llega a todos los que queremos buscar algo más o encontrarnos. Pero no solamente la soledad quiero que se vea como algo que no está bien, sino como una oportunidad. Porque la soledad nos puede aportar un gran desarrollo personal. Básicamente, cuando yo me encargo de mi vida, yo hago foco en mi vida. Inclusive, puedo hasta prevenir enfermedades porque me estoy cuidando mucho más. Puedo dedicarme a desarrollar mis habilidades, si es en el arte, si es en proyectos, si es en realizaciones de las cosas que quiero hacer en mi vida. Yo creo que hay que aprender a estar con uno mismo y no importa si uno tiene pareja o no tiene pareja. Nosotros nacemos solos y morimos solos. No sé si es una de las formas como los monjes, hablábamos antes de comenzar este conversatorio, y los monjes ven como una iluminación espiritual el estar solo. Creo que es una oportunidad realmente de conocerse uno más y que no es para todo el mundo. Es simplemente un pensamiento, en la medida que ese pensamiento lo tenemos claro, lo podemos manejar. Eso es. Gracias, Emilio. Antes de seguir con Juan, Claudia y Catalina, que quieren expresarnos su opinión, quiero lanzar una pregunta para que la analicemos después, que se me acaba de venir, y es, ¿qué hacer cuando esa soledad deja de ser un espacio y se perpetúa? ¿Sí? ¿Cómo puede enfrentarse eso? Porque no es lo mismo cuando yo disfruto mis espacios de soledad a cuando las personas tienen que vivir permanentemente con ellos mismos. Yo conozco casos de varias personas en esa situación
y no veo que lo disfruten mucho. Entonces, por eso me gustaría que lo conversáramos un poco más adelante. Vamos con Claudia. Rico, bueno, varias cosas que ya han hablado varios, pero una de las cosas que tú decías, Lore, que también lo dijo Diana y Angélica, que ya están comenzando como a disfrutar esos espacios de soledad o estar solos en sus casas o en lugares donde pueden estar con ustedes mismos. Quería compartir que creo que este es el inicio y es un buen comienzo para uno empezar a disfrutarse a uno mismo. Y creo que es como el inicio del proceso. Si yo logro estar en mi espacio donde me siento más seguro, que es mi hogar, mi casa, y no necesito de nada más para poder sentirme bien, es un buen comienzo. Y creo que en mi experiencia así lo empecé yo, de esa manera, y un poco contestándote también la pregunta que me hiciste anteriormente. Y solo cuando uno ya se siente listo, cuando uno lo siente, es lanzarse. Como todo en la vida, la primera vez da ansiedad, es decir, cuando tú no conoces qué va a pasar, sientes ese miedo. Sin embargo, cuando tú logras dar ese paso, sea ir a un restaurante solas, ir a cine o irte de viaje, realmente te das cuenta pues que no pasa nada, es decir, que lo puedes disfrutar de la misma manera estando en un espacio externo a esa zona segura donde estás. Porque fíjate que tú cuando dijiste, no, yo en mi casa vivo y estoy bien, pero ya hacerlo en otro lado, no sé. Entonces, ahí cuando tú dijiste eso, lo que me vino a la mente en ese momento es, fíjate que de una u otra manera seguimos teniendo un paradigma y es, ¿qué es lo que están viendo los demás de mí o cómo me siento yo cuando estoy fuera y básicamente me estoy exponiendo a lo que otras personas están viendo de mí? Uh-huh. Entonces, es un poco eso, y creo que esa es la ansiedad que sentimos todos cuando tenemos que enfrentarnos a esa situación nueva de ir y lanzarnos a estar en un sitio público totalmente solos. Y yo lo único que les puedo decir es que realmente uno aprende a disfrutarse. El primer viaje para mí sola fue muy aterrador, el primer día que salí. Sin embargo, cuando logré llegar al sitio y disfrutar el sitio y hacer lo que yo quisiera realmente sin estar pensando si otra persona quería hacer lo mismo que yo, sino simplemente yo podía manejar el tiempo como yo quisiera, wow, lo disfruté inmensamente. Y uno se vuelve amigo, o sea, uno debe ser su mejor amigo. O sea, a mí me han pasado cosas que yo me río sola y digo, menos mal estoy sola, porque nadie se da cuenta de lo que me pasó. No hay nada que esconder cuando estamos solos. No le tengo que contar a nadie. Entonces es aprender uno a reírse de uno mismo, a disfrutarse en todo. Entonces uno mismo debe ser su mejor amigo. Entonces eso me encanta. Y me hace, cuando Angélica decía un poco, mira, fíjate que muchos de nuestros padres y abuelos de las cosas que nos decían, y es un poco yo retomando el poder de las palabras, cuando la gente te dice es que tienes que conservar tu matrimonio o porque, me hiciste acordar específicamente de un amigo que era re loco, es re loco, y él cuando se separó decía, es que yo peleo con mi mamá porque es que mi mamá toda la vida me decía, pero ¿cómo te vas a separar? ¿Quién te va a llevar un vaso de agua a tu cama cuando estés enfermo? Entonces él le decía, entonces me tengo que aguantar un matrimonio que no soporto para que alguien me lleve un vaso de agua. No. Entonces fíjate el significado que le damos y el peso que le damos y el poder que le damos a otra persona para estar bien. Y
Y cuando, digamos que ese pensamiento, o sea, sí, está perfecto construir en pareja, ¿sí? Y hacer cosas en compañía de otra persona. Sin embargo, depender, o sea, volvemos al tema de depender de otra persona o que mi vida dependa de otra persona, ahí es donde empieza a haber algo que no funciona. Porque tú puedes trabajar para eso y estás teniendo una expectativa hacia el futuro frente a eso, pero no, es decir, que la otra persona esté ahí o no, pueden pasar muchas cosas, inclusive algo que no esperamos como la muerte, antes de lo que esperamos. Entonces, si esa persona se va antes de tiempo, de lo que nosotros esperamos, ¿qué pasa? No necesariamente porque la persona decida irse o que decidamos terminar la relación. O sea, pueden pasar muchas cosas que no dependen de nosotros. Entonces es como siempre otra vez volver hacia uno, porque no podemos poner nuestro bienestar en otras personas. Excelente, excelente. Juan nos quiere compartir algo. Bueno, definitivamente no todas las personas vivimos el mismo índice o el mismo nivel de soledad. A algunas les puede dar más duro, a otras les puede dar un poquito más suave. Lo cierto es que la soledad tiene dos puntas. La soledad es como si fuera un hilo que tuviera dos puntas. Una punta es un nivel que es levemente irritante, es una pequeña molestia a la soledad. Es donde vos te sentís solo y podés hablar y decir, Juan, pues sí, vos conocés la realidad de mi casa, tengo amigos que no son sinceros, venía de una relación bonita y al finalmente se me dañó, no me salió mal, pero puedo vivir la vida, puedo seguir mi camino. Ese es como el nivel irritante, que es un nivel irritante, es como el nivel mínimo que está al punto cero de la soledad. Y el otro es el nivel ya máximo, que es el nivel totalmente paralizante, que es cuando la persona definitivamente no puede con la vida porque se siente sola. Y son esas personas aquellas que inclusive prefieren vivir en emociones o en relaciones tóxicas antes que salirse de ellas, que pueden soportar hasta los estados de mentiras más grandes, estados de vejámenes, con tal de no sentirse sola o de no estar sola. Para ir un poquito también dándole respuesta a la pregunta de Lorena. Lore, existen unos tipos de soledad, y eso es lo que hace, respondiendo y dando alcance a la pregunta que formulabas, hay unos tipos de soledad. Hay una soledad existencial, que es esa soledad de la persona que le gusta estar sola, sin necesidad de sentirse sola, no por eso se siente sola, sino simplemente le gusta vivir solo o le gusta vivir sola. Hay una soledad que es social, que son personas que tienen dificultades para llegar a entablar relaciones con las demás personas. Son personas que son difíciles para que puedan llegar a encajar en grupos. Hay una soledad que es una soledad emocional, que es las personas que suelen sentirse solas a pesar de que estén rodeados de mucha gente, a pesar de que estén rodeados de personas, de familia, de papá, de mamá, de hermanos, del perro, del gato, del vecino. Y hay una soledad que es una soledad íntima, que puede que se sienta muy amado, puede que inclusive tenga pareja, pero hay algo dentro de sí, hay algo dentro de esa persona que no logra descubrir y que nada lo llena, ni una persona en especial tampoco, ¿sí? Es en esos planos o en esas dinámicas de las soledades que por lo general nos movemos, y con eso también voy dando un poquito de alcance a tu pregunta, Lore. Gracias. Gracias a ti, Juan, gracias por tu intervención. Catalina. Ok, volviendo un poco sobre uno de los temas que tocó Angélica, sobre el proceso que se lleva para asumir la soledad.
me pareció interesante que realmente lo veo como un proceso de autoaceptación, ¿no? Y en ese proceso es importante el reconocimiento de nuestras pasiones como instrumento de ayuda, como herramienta de ayuda para ese cambio. También tocaba el tema Emilio y para mí me parece súper valioso, o me ha parecido dentro del proceso, súper valioso encontrar o reencontrarme más bien con aquello que me apasiona. Pues en mi caso particular ha sido el tema de la escritura. Y eso, digamos que nos logra sacar un poco de ese existencialismo, como llamaba Juan, del que a veces somos presa y que si no lo sabemos enfocar adecuadamente puede llevarnos al descontrol completo pues, de nuestra vida. Y en ese sentido sí me parece importantísimo que identifiquemos como parte de ese proceso aquello que nos apasiona para comenzar a enriquecer esos espacios con nosotros mismos. Con relación a tu pregunta, Lorena, sí me parece que es, digamos, el proceso, el hecho de estar solos bastante tiempo, realmente ha sido logro de pocos seres humanos. De hecho, pues han sido maestros espirituales muy reconocidos, Jesús, gente que ha logrado, Buda, gente que ha logrado procesos de entendimiento y de autoconocimiento pues ya muy, muy avanzados. Pero pues digamos que yo pienso que la razón de ser de cada uno de los seres humanos es esa precisamente, buscar el pleno entendimiento y el pleno reconocimiento interior. Excelente, tienes mucha razón en todo lo que dices, Catalina. Muchas gracias. Alma. Bueno, en relación a lo que preguntabas, ya tiene, ¿verdad? Sonido. Acerca de la soledad, una cosa es estar solo en momentos, otra cosa es quedarte solo o vivir solo. Tú has visto que no lo pasan muy bien las personas, ¿no? Por lo que comentaste. Y realmente a veces a veces uno elige y a veces la vida te elige, ¿no? Entonces a veces uno elige estar solo y a veces la vida te elige dejarte en esa circunstancia. ¿Cómo lo afrontas? Lo hablaba, yo creo que todas las respuestas las han dado todas, Catalina, Emilio, Juan, tú misma, Claudia. Es ese proceso de reencontrarse. Tan cierto es lo que le decían a Claudia, creo que comentaba Claudia, pero ¿quién te va a dar un vaso de agua? Es verdad. O sea, es verdad, porque bueno, te enfermas, pasa algo y dices, oye, ¿ahora a quién recurro? ¿Qué hago? No, yo tengo personas que conozco que dicen, oye, me dio un ataque a las 2 de la mañana y yo sola no supe qué hacer, ¿sí? Pero aún sobre eso se saben sobreponer, pero eso ya es individual, ya es muy personal, ya cada persona decide cómo lo vive. Hay personas que dicen, no, yo lo vivo en la depresión, yo lo vivo en el pobre de mí. Hay quienes deciden, bueno, yo estoy sola, pero tengo otras opciones. O sea, hay un mundo que se abre aparte de esto. Entonces, no es fácil, o sea, para esas personas, nosotros porque decidimos tomar ese tiempo a solas, pero esas personas que viven solas, que no les queda otro camino, porque así se presentó, como te decía, a veces tú eliges y a veces la vida te elige, y cuando la vida te elige, entonces no hay otra que afianzarse, buscarse, reencontrar dentro de uno, como es muy repetitivo a lo mejor, pero es la verdad, no hay otra manera. Tratar de encontrar pues es que las herramientas están dentro de uno. Platicábamos ayer, te decía, las herramientas están aquí. Tenemos todas las herramientas para salir adelante. No nacimos para estar solos, nacer para ser una unidad, porque no podemos ser totalmente libres, totalmente independientes, ¿no? Porque todos necesitamos unos de los otros de alguna o de otra manera. Entonces, no nacimos definitivamente para estar solos, ¿no? Fuimos creados para compartir, para conectar. En el caso de las personas que están realmente solas, pues yo creo que hay muchas formas, ¿no?, de vivirlas. Hay muchas otras personas que también con las que puedes compartir lo que tú vas aprendiendo y dar y compartir eso que, bueno, esto es vivir solo,
pero llegar, es el proceso de todos, ¿no? Es el proceso que se vive en todas partes, ¿no? Que como ese proceso que decimos, o sea, llegar yo a este proceso, a este momento de decir, bueno, a mí no me interesa si voy al cine o no voy al cine sola, no, bueno, a esas personas también les lleva un gran proceso, sí les causa pesar, sí les es difícil, porque no es fácil, no es fácil, porque bueno, cuando yo quiero estar sola, ok, perfecto, pero definitivamente que cada quien lo vive de diferente manera, ¿no? Entonces, en este caso, una amiga, o sea, a varias amigas que tengo, lo han afrontado de una manera que se han encontrado a sí mismas. Otras definitivamente se tiran a la depresión. Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre uno y otro? Ese es nuestro trabajo, encontrarlo, ¿verdad? Entonces, Exacto. ese es nuestro trabajo y ojalá y dentro de lo que cada uno de nosotros hemos podido aprender y compartir en su momento y en su tiempo, podamos compartirlo con esas personas, ¿no? Con ellos, que definitivamente a cada quien, hace rato hablábamos del 20, a cada quien le cae el 20 en su momento, en su tiempo, ¿no? A cada quien lo entiende en su tiempo, porque no es de que, yo quiero hoy, es cuando es el tiempo. Nada es antes, nada es después, es cuando tiene que ser simplemente, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias, Angélica. Pues Lore, mira, ya para concluir, yo quería de pronto compartir y es como psicóloga y en el espacio que he tenido haciendo intervención en crisis, en diferentes escenarios, el tema de la dependencia y el miedo a la soledad es muy recurrente, es bastante recurrente. Tuve una oportunidad de hacer una práctica en la cárcel distrital donde trabajábamos con las internas, trabajando temas de autoestima y ellas expresaban que no querían estar solas, les aterraba estar solas. Y como lo mencionó Juan, cada persona lo vive de una manera diferente, cada persona tiene un proceso para poder llegar a estar como buscando ese encontrarse y Angie, te quedaste congelada. darse la oportunidad, sino darse cuenta que a pesar de las circunstancias, a pesar de si una relación de pareja no funciona, a pesar de las dificultades o situaciones que se presenten en la vida, tú estás completo y el notarlo y el empezar a encontrarse con uno mismo es lo que te va a dar la posibilidad de expresarlo y de conectar afuera con los demás. Sí, es verdad, vernos como seres completos es muy importante. Para concluir, yo quiero compartirles un ratico el momento en que yo más sola me he sentido en mi vida. Como Claudia decía, yo al igual que ella fui una niña sobreprotegida, que mi papá no quería que trabajara, sino que estudiara todo lo que quisiera que estudie, pero ¿para qué vas a ir a trabajar? Entraste a trabajar, no importa, yo te doy plata para la gasolina. Y ese era una sensación de quererte proteger siempre, y al igual que Claudia, yo también siempre quise imponer mucho mi carácter, y muchas veces tuvimos muchos encontrones por eso, muchas discusiones, pero a pesar de que tú trates de salir de esa urna de cristal en la que te meten, por supuesto que eso te va acostumbrando a ciertas cosas en la vida. Pero llegó el día que de una mañana a la otra, de una noche a la mañana siguiente, mi papá se murió. Y con eso, además, posterior, vinieron una cantidad de problemas y de situaciones que yo no sabía cómo manejar. Y entonces, a pesar de que estaba mi mamá, mi hermano, mi familia y mucha gente, yo me sentía absolutamente sola, porque yo sabía que la persona que iba a resolver eso, si estuviera, iba a ser mi papá. Entonces, los problemas fueron bastante graves,
y bastante complejos, o sea, problemas que nunca tuve cuando él estaba, se vinieron cuando él ya no estuvo, ¿no? Pero que ahora que yo lo veo en retrospectiva, lo que veo es que esa sensación de no hay nadie más, te toca hacerlo a ti solo, es lo que hace que que descubras esas cosas que no conocías de ti. Yo no creía que fuera tan fuerte, tan valiente, yo no creía que fuera tan capaz de muchas cosas. Entonces a veces quizás esos momentos de sentirnos tan solos y tan desvalidos, porque uno se llega a sentir como desvalido, desprotegido en la vida, saca su potencial al máximo. Saca lo que realmente eres como ser humano, porque todos lo tenemos adentro, todos tenemos lo que necesitamos para responder a las circunstancias de la vida, absolutamente todos. Lo que pasa es que no es fácil encontrarlo, no es fácil. Eso quería compartirles. Vamos con Emilio y con Claudia y cerramos porque ya estamos un poquito pasados del tiempo. Ok, Lore, yo simplemente quería concluir con una frase que esta mañana leí que dice: no hay nada que nosotros como seres humanos debamos hacer para merecer y vivir en bienestar y realización. Esos son nuestros estados naturales. Eso lo publicó Karen Vega. Quería cerrar con eso. Y por último, básicamente quisiera mirar cómo proponemos el siguiente tema. Teníamos una idea de que votáramos o que colocáramos varios temas y la gente simplemente votara y lo tratáramos dentro de 8 días. Eso era lo que quería hablar. Vale. Claudia. Bueno, yo también para concluir, cuando tú estabas hablando, Lore, me hiciste acordar, se me vino a la cabeza inmediatamente una frase que mi papá me dijo un día en uno de mis momentos más difíciles, y es: solo en estos momentos críticos tú vas a saber de qué estás hecha. Y creo que para mí eso fue súper revelador. Y igual que tú, descubrí de qué estoy hecha. Y hay un potencial gigantesco. Y sé que no solo, o sea, todos tenemos ese potencial. Y en esos momentos, cuando uno siente que está en el hoyo más profundo, ese poder de resiliencia es increíble. Ahí es donde realmente tú descubres de qué estás hecho. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Recorrer el camino no es fácil definitivamente, pero tanto en la soledad como en cualquier situación que enfrentamos en la vida que nos sentimos como que estamos luchando, tenemos la solución. Como me decía una cliente muy especial ayer, tenemos la solución ya cuando el problema nos llega. No funciona al revés. No funciona al revés. No es que primero llegue el problema y tratemos de buscar la solución. La solución ya la tenemos. Y si estamos despiertos y atentos, la vamos a encontrar más fácil que si estamos distraídos. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Sus aportes han sido muy valiosos. A todos nuestros invitados por estar con nosotros. Les abro el micrófono para que se despidan entre todos y les mando un abrazo y les deseo una excelente semana a ustedes y a quienes vean el video. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. De platicar con todos. Que tengan